A continuación, le invitamos a participar de la actividad Charla de Intrigas, Héroes, Traidores y Desertores, la ficción histórica en el Paraguay de hoy, organizada por Cámara Chilena del Libro. Buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo están? Agradecer a quienes también se están conectando a filsavirtual.cl, esa es la dirección por la que estamos saliendo. Agradecer también a la Cámara Chilena del Libro, que está celebrando sus 39 años de vida, con una edición también especial y distinta en el marco del contexto también que estamos viviendo, así que por primera vez Filsa es una Filsa virtual. Hoy nos encontramos en la charla que lleva por nombre de Intrigas, Héroes, Traidores y Desertores, la ficción histórica en el Paraguay de hoy, junto al escritor paraguayo y también guionista, abogado, docente universitario, Marco Augusto Ferreira. Marco es autor de El paso de los 400, una novela publicada y un bestseller publicado en 2018. Así que durante esta charla, junto a Marco y junto a quienes también se están conectando, nos vamos a preguntar por qué el género literario de ficción histórica ha tenido tanto auge en la actualidad. Así que dejo con ustedes al escritor paraguayo Marco Augusto Ferreira, autor de El paso de los 400. Hola Marco, bienvenido. Hola Francisca, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias Lorena. Y antes de empezar a adentrarme en el tema, primeramente tengo que hablarles un poquitito de mi trabajo, para que entiendan cuál es el contexto en el cual me puse a pensar en todo esto. Esta es mi novela, El paso de los 400. Actualmente se encuentra en su cuarta edición y cuenta la historia, yo no sé si ustedes sabrán sobre la guerra contra la Triple Alianza, que se desarrolló en el año 1865, en la cual el Paraguay entró en conflicto directo, en conflicto bélico, contra las potencias del Imperio del Brasil, la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Lo que pretendía el Paraguay era liberar al Uruguay de la invasión brasileña en un principio, y finalmente terminó declarándole la guerra, por un montón de causas. Termina declarándole la guerra a 3 países a la vez. Entonces decidí situar la historia de estos 400 hombres a inicios de la guerra. ¿Por qué? Porque investigando, descubrí que estos hombres eran 400 cazapeños, es de un poblado, lo que en aquel entonces era una comarca en el Paraguay. 400 cazapeños que en determinado momento de esta campaña se ven emboscados por un ejército de más de 3.500 soldados de la caballería imperial brasileña. Por darles una comparación, los soldados de la caballería imperial eran soldados profesionales, estaban armados con armas de primera tecnología, sus caballos estaban bien alimentados, eran caballos gigantescos de hasta 2 metros de altura. Y en cambio, los paraguayos tenían armas de generaciones anteriores. Muchos de ellos no iban armados con los mismos tipos de rifles, por ejemplo. Así también sus caballos estaban mal alimentados, porque se encontraban en medio de territorio enemigo. Era Río Grande do Sul, Brasil. Trataban de llegar a Montevideo, Uruguay. Imagínense a los 400 solos en medio de ese territorio. La razón por la que terminaron solos ahí, esa ya es otra historia. Pero imagínense los solos 400 mal armados, mal alimentados, no estaban desabrigados. Estamos hablando de julio de 1865, pleno invierno. Si los inviernos ahora mismo son helados, imagínense hace 150 años. Pero además, estos 400 cazapeños, que no eran soldados profesionales, sino que eran todos voluntarios, eran el talabartero, el carpintero, el panadero, que sencillamente se alistaron porque no tenían otra opción. En aquella época no es que hubiera otra opción. Se alistan para pelear contra estos tres países. Entonces no sabían lo que les esperaba. Y súmenle a todo eso el hecho de que sus uniformes, por ejemplo,
no contemplaban el uso de botas. ¿Por qué? Porque los soldados, como eran todos iguales ante la ley y no todos podían tener botas, entonces la ley determinaba que ninguno tuviera botas, entonces andaban descalzos. Ustedes imaginarían que esa es una locura, pero efectivamente así se daba con los soldados de infantería y con los de caballería que no tenían dinero para comprarse botas, por ejemplo. Y este ejército de 400, que eran todos de caballería, en realidad, o sea, debían ser todos de caballería, en realidad tenía acerca de 200 soldados a caballo y el resto iban a pie, porque tampoco tenía suficiente dinero o recursos para comprar caballos. Entonces, este era el ejército de 400 hombres, de 400 cazapeños, que es emboscado en pleno Río Grande do Sul, de espaldas contra un río que no se podía atravesar porque las lluvias lo habían elevado tremendamente. Son emboscados por 3.500 soldados brasileños. Y acá les voy a spoilear un poquitito, porque finalmente esto se trata de una historia real. Los 400 terminan derrotando a los 3.500 brasileños y cruzando el río. ¿Qué pasa? Cuando descubrí esa historia, originalmente me habían contratado para transformarla en un guión de cómic. Cuando descubrí esa historia me di cuenta, no, yo no puedo contarla sencillamente en un guión de 10 páginas. Yo necesito contar la historia completa. ¿Qué pasó con estos 400? ¿Por qué si uno investiga hoy en día, apenas se habla de ellos en 1 o 2 páginas y nada más? Y si uno se va a casa, por lo menos si se iba hasta hace 2 años atrás, al lugar de donde nacieron estos 400, nadie sabía de su existencia. Es decir, esta batalla de los 400 contra los 3.500, por decirlo de alguna manera, quedó olvidada completamente en la historia. Y la pregunta es ¿por qué? Uno consulta, por ejemplo, después ya del lanzamiento del libro, me dijeron, ¿vos sabés que hay un libro de Arturo Pérez Reverte? Arturo Pérez Reverte, sí, que habla de 400 españoles también en condiciones similares. ¿Y por qué a esos hombres de Pérez Reverte, por qué en España se les daba un tratamiento diferente y acá no? Entonces me di cuenta de que no bastaba con contar el hecho. Tenía que estudiar el contexto completo, tenía que realizar una investigación más profunda. Y en medio de esa investigación más profunda, me di cuenta de que la historia misma se había tratado, o por lo menos la campaña esa, donde estuvieron involucrados los 400 paraguayos, había estado repleta de intrigas políticas entre los jefes militares. Hubo héroes, por supuesto, hubo traidores, hubo desertores, hubo cobardes, y la historia poco habla de ellos. Lógicamente no se habla de los cobardes, pero es necesario entender por qué se los llamó cobardes, por qué fueron desertores, qué pensaban, qué determinaron. Finalmente, ese ejército principal nunca llega a Montevideo, termina rindiéndose frente al enemigo y sus soldados, todos los paraguayos, que eran un total de 5.000 soldados, junto a los 400, terminan siendo vendidos como esclavos al Brasil, son llevados como mano de obra al Uruguay. A otros el ejército argentino los obligó a pelear después contra sus propios hombres, porque la guerra contra la Triple Alianza duró 5 años. 5 años en los que la población del Paraguay quedó prácticamente exterminada. Se habla de que quedaron aproximadamente 200.000 personas después del fin de la guerra y eran en su mayoría mujeres. No habían quedado hombres después del exterminio, porque realmente se produce un exterminio a lo largo de toda esta historia. Entonces, en medio de semejante contexto, me di cuenta de que yo no podía siquiera escribir una sola novela. Necesitaba contar la historia completa y necesitaba entonces contarla a través de una trilogía. Es por eso que El Paso de los 400 apenas es la primera parte de esta trilogía, de la cual va a salir la segunda parte ya este año, a principios del año que viene. Y vamos entonces al tema de por qué decidí escribir la obra, o por qué, mejor dicho, el contexto histórico del Paraguay me pone a mí en el lugar donde estoy ahora para contar esta historia, y por qué al mismo tiempo está empezando a surgir tanta narrativa de ficción histórica en el Paraguay ahora y no tanto hace 50 años o hace 100 años. ¿Qué pasa? Así como otros colegas hablan de la colonización de España sobre el Paraguay, de la independencia del Paraguay, de la guerra contra la Triple Alianza, de la guerra del Chaco contra Bolivia en 1930, de nuestra guerra civil del 43 o de la dictadura de Alfredo Stroessner,
que fue del año 54 al 89, una de las más largas de Latinoamérica. Yo elegí contar esta historia, creo, por una única razón principal, que es la libertad. El Paraguay es un país que, así como muchos otros de Latinoamérica, se ha visto sometido social y políticamente por fuerzas internas o externas a lo largo de toda su existencia, pero de toda su existencia, justamente en todos esos periodos que les fui mencionando. Y sin embargo, por primera vez, realmente desde casi desde su existencia como nación independiente, se habla de una verdadera primavera democrática, en un periodo que incluso muchos pueden calificar como la entrada de nuestra siguiente edad de oro cultural. No es nuestra siguiente, es nuestra primera edad de oro cultural. Pero yo no estoy, cuando hablo de libertad, no estoy hablando de cualquier libertad. Se trata de la misma libertad que a mí me permite tratar de entender a un teniente coronel que se rindió en último momento junto a 5.000 soldados y que después ofreció sus servicios al Imperio del Brasil para pelear contra su propio presidente, que era el Mariscal López, que hoy en día es tenido como nuestro héroe máximo, la máxima figura. Es la misma libertad que me permite explorar los últimos momentos de dos compañeros que se preguntan si acaso desertar y unirse a una banda de traidores es mejor opción que seguir luchando, porque todo por lo que estaban luchando parecía venirse abajo, todos los principios morales, todos los principios éticos, todo lo que implicaba la guerra, se llegó a un punto en el que parecía ya no tener sentido, y en el ejército hubo deserciones a mansalva. Es la misma libertad que le permite a mi colega escribir sobre los últimos momentos de un coronel desesperado que opta por recurrir al suicidio y termina fallando. Y a un moribundo, posteriormente es ejecutado por su propio mariscal por traidor a la patria. En otra época, tratar de ponernos en el lugar de estos personajes y de presentarlos como humanos, como seres humanos, llenos de luces y sombras, nos hubiese granjeado necesariamente la marginación política, que habría derivado en el exilio o marginación social, que nos habría impedido seguir trabajando con libertad en el relato de estas historias, como les ocurrió a Augusto Rabastos, Premio Cervantes, con sus relatos de crítica a los dictadores, o a Roberto Bolaño, hablando de un caso local. Sin embargo, no se ha conseguido del todo la libertad de expresión a nivel social. Estamos hablando del 2020. Puesto que siguen existiendo grupos fanáticos de figuras históricas que durante siglos enteros han mantenido intacto el apelativo de héroe para todas ellas. Expresiones artísticas consideradas paródicas o puntos de vista negativos hasta ahora producen amenazas violentas por parte de estos grupos hacia los autores, pero no por eso se ha reducido la producción intelectual en este sentido. Yo no creo que escribamos lo que escribimos solamente por querer contradecir una corriente histórica y pararnos frente a una multitud figurativa a decir, oh, miren, soy diferente, estoy hablando mal de tal figura. No, particularmente, en mi caso, yo estoy hablando a nivel personal, cuando una sucesión de hechos casuales me dio contacto con las historias que decidí contar y empecé a investigar a profundidad el trasfondo histórico, y esa investigación me llevó a tratar de representar por medio de la escritura el pensamiento y el accionar probable de estos personajes, me di cuenta de que fue la misma narración histórica la que marginalizó a estos hombres y mujeres, olvidando a conciencia sus relatos. Hace rato les había dicho que la población casapeña se olvidó prácticamente en su totalidad de quiénes fueron estos 400 soldados. La pregunta es ¿por qué? Y lógicamente, este fenómeno fue resultado de contextos históricos que requerían que las historias de ciertos personajes quedaran ocultas del escrutinio, principalmente para mantener intactos ideales heroicos y principios éticos y morales incuestionables. El problema es que el Paraguay, prácticamente desde tiempos coloniales, inclusive posteriormente a su independencia, se vio obligado a soportar vejaciones nacidas de hechos como el saqueo de sus ciudades y ciudadanos, ya sea por parte de colonos españoles y portugueses o por parte de los aliados, estoy hablando de Brasil, Argentina y Uruguay, al finalizar la guerra contra la Alianza, o por parte de sus propios ciudadanos corruptos, y esto último hasta el día de hoy. Es el gran dilema, es el clásico dilema de la necesidad de tener héroes como brújula moral, cuando todo alrededor
da la impresión de estar cediendo al desinterés. Pero ¿quiénes fueron en realidad estos héroes? Más allá de las respuestas, la sed de conocimiento de investigadores y autores despierta cuando uno se da cuenta de todo aquello que nunca se reveló. Nace de la pregunta, si yo cuento esta historia, ¿podré entender mejor mi papel en esta sociedad actual? En mi caso, se trató de un interés genuino, no solo por devolver a la vida 400 hombres cuyos propios descendientes olvidaron por completo, sino también por entender a plenitud quiénes son las personas que decidieron el destino de mi nación, qué tuvieron en cuenta, qué las guió emocional e intelectualmente y qué consecuencias trajeron sus acciones. Así, cuando concluí mi saga de las Crónicas de Uruguayana, que son los 3 libros del Paso de los 400, entendí cómo esas pequeñas decisiones tomadas hace 150 años influyeron y formaron la idiosincrasia paraguaya, afectando a las generaciones que hasta hoy nacen en el país. Revelar estos hallazgos es lo que me llevó a dar el paso para finalmente lanzarme como autor de forma definitiva en el 2018, y fue la libertad aparente de una sociedad democrática la que permitió que el primer libro se convirtiera en bestseller nacional, así como está ocurriendo con los relatos de mis colegas. Es eso mismo lo que permitió que este libro llegara, por ejemplo, a las manos de Arturo Pérez Reverte, el escritor español, y que le haya encantado el libro, porque justamente son historias universales, efectivamente, son intrigas, son héroes, son cobardes, son desertores, son traiciones, son dramas, romances, que la misma historia demuestra que existieron, pero que finalmente nunca salieron a la luz, por esas causas que les mencioné. Entonces, ¿qué está ocurriendo actualmente? Se pierde progresivamente el miedo a contar y despierta de la misma manera el interés por saber. Pero si no sacamos a la luz estas historias ahora mismo, en lugar de mañana, nos estamos perdiendo la oportunidad de aportar una semilla, aun si es diminuta, a las mentes que el día de mañana estarán a cargo de permitir o impedir que situaciones similares vuelvan a caer sobre nuestra población. En cierto modo, se compara a una carrera contra el tiempo, pues la amenaza de esta pérdida de libertad sigue tan presente en nuestra sociedad como hace 500 o 50 años atrás, esta vez disfrazada de amenazas que todos conocemos, y ocurre tanto para la población paraguaya como para la población chilena, como para la Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Si quieren podemos ponernos a analizar todos estos indicadores. Lógicamente eso va a quedar para otra oportunidad, pero si nos ponemos a pensar, las señales están ahí. Entonces, la ficción histórica actualmente está en auge porque por fin podemos contar estas historias, sin tener el peso de que puedan afectar directamente a nuestras familias, de que puedan afectar nuestras vidas. Y aún así, yo creo que se contarían de todas formas. Pero ahora, incluso con el auge, lógicamente, el auge digital también es una alternativa impresionante. Por decirles que mi compañera Tayana Lariza lanzó su novela Sin laureles sobre sus tumbas, desarrollada también durante la guerra contra la Triple Alianza, desde Nueva York. La lanzó durante la pandemia acá en Paraguay. Y solamente en copias digitales y físicas, ella ya agotó sus primeras 2 ediciones. Entonces, también tenemos por primera vez la oportunidad, no por primera vez, sino mejor que nunca, la oportunidad de aprovechar estas conexiones. Es por primera vez que el mercado chileno puede dar a conocer sus obras al Paraguay, sin miedo de que sean censuradas, por ejemplo, y con la facilidad de un clic, y de la misma forma Paraguay con Chile. Si bien el mercado editorial paraguayo está atravesando ahora problemas de distinta índole, es cierto que va a llegar el momento en que esta literatura se va a volver universal. La literatura chilena ya es universal, por ejemplo. Entonces, para mí eso es admirable y es un ejemplo a seguir para todos nuestros autores. Y si es que quieren saber más de algunos de estos episodios históricos paraguayos, personalmente puedo recomendarles libros que sé que se encuentran en su versión para Kindle y para otros e-readers, como por ejemplo La Revolución en Bicicleta, del autor italiano paraguayo Mempo Giardinelli. Pancha es una novela de Mabel Lebrón, que es nuestro Premio Nacional de Literatura. Puede leerse actualmente de forma gratuita en la página de la Biblioteca Virtual de España,
O sea, si ustedes buscan Pancha Mabel Lebrón en Google, ya van a poder leer el libro de forma gratuita, porque la Biblioteca Miguel de Cervantes la acogió dentro de su inventario. Y cuenta la historia de las mujeres y de los niños en esos últimos años de la Guerra de la Triple Alianza, en los cuales ellas sencillamente estaban siguiendo al ejército porque el Paraguay estaba siendo invadido, estaba siendo conquistado por fuerzas brasileñas, argentinas y uruguayas. Y las mujeres seguían a lo que quedaba del ejército. Y finalmente esas mismas mujeres después eran consideradas traidoras, eran consideradas conspiradoras y las iban asesinando por el camino. Y eran las mismas mujeres que llevaron a sus hijos sin saber que al final de la guerra los niños terminarían muriendo también, peleando a los 10, 11, 13 años contra fuerzas brasileñas, tratando de defender al mariscal López. Es decir, es una obra desgarradora, era una época desgarradora, fue una época desgarradora. Y también es cierto que ahora más que nunca tenemos acceso a todas esas historias que la historiografía escondió. Y por eso sentimos esa necesidad de contarlo. Porque asimismo son historias universales. Otro que le puedo recomendar es, como les dije, Sin Laureles sobre sus tumbas, de Tayana Larissa, también la pueden encontrar en Amazon. Requiem del Chaco, de Javier Viveros, cuenta la historia de un médico argentino, un médico correntino que a inicios de la Guerra del Chaco decide unirse al ejército paraguayo para luchar contra Bolivia. Es una historia real, es súper interesante, también es desgarradora. Y finalmente, El Paso de los 400, que habla de los inicios de esta gran guerra y de cómo el Paraguay empezó una campaña de invasión y liberación que finalmente nunca pudo concretarse. Autores nosotros tenemos miles. El Alejandro Hernández, por ejemplo, con todos sus detalles de la vida del Paraguay en el año 1800, pero están en sus versiones físicas. Y ahora, lamentablemente, por la pandemia, me estuvo comentando justamente Francisco de la Cámara Paraguaya del Libro, y estuve hablando con el ministro en la Secretaría de Cultura, no se pudieron enviar por todas las restricciones. Entonces es una pena tremenda, pero qué interesante sería que podamos nosotros mantener después esos lazos para hacerles llegar estas historias y que ustedes también nos hagan llegar a sus autores un poco más independientes. Así que no les quiero tomar demasiado tiempo, les quiero agradecer tremendamente esta oportunidad y tengo 1000 cosas más de las que puedo hablarles, pero me gustaría saber si es que tienen alguna pregunta en particular y les puedo responder, o si no, les puedo hablar también un poco más de lo que es toda la situación de la ficción en general, de la ficción histórica. Muchísimas gracias, Marco. Tuvimos que hacer aquí unos cambios de conexión. Estábamos escuchando muy interesante tu charla, y como periodista me pasa también lo siguiente, Gracias. y es que creo que puede ser por el contexto histórico, cultural también que estamos viviendo. Ha surgido también la necesidad desde los escritores y de quienes están ligados a la literatura, pareciera ser una necesidad de volver a repasar, ¿verdad?, la memoria y la historia también de nuestros hechos sociales, de nuestra memoria histórica también como países. Eso lo quiero ligar a tu formación, porque también eres abogado. Y mucha gente que se ha conectado también, el público que se ha conectado a Ficción Virtual, también han sido muchos jóvenes. ¿Cómo se liga este ejercicio de la escritura y de la formación, o de estos anhelos de escritura, con la formación también de ser abogado o dedicarse a otros rubros para lograr escribir como tú también bestsellers de novelas y sagas históricas? Bueno, yo soy abogado, sí, abogado graduado, pero curiosamente ejercí muy pocas veces. Realmente yo me gradué en el año 2016, 2017, y ¿qué pasó? Me di cuenta de que ese era el momento en el que tenía que lanzarme de lleno a mi literatura. El Paso ya estaba concebido como una historia completa, pero apenas era una novela de 80 páginas, cuyo ámbito, cuyo público realmente eran los colegios. No tenía planeado nada demasiado grande ni nada por el estilo. ¿Y qué pasa?
me di cuenta también de que nuestras editoriales estaban atravesando, y es un problema que se mantiene hasta hoy en muchas de ellas, que básicamente muchas funcionan como imprentas. Básicamente vos te acercás con tu libro, te hacen una edición rápida, que en realidad es una corrección ortotipográfica, y después ya publican tu libro. Muy poco interés tienen algunas en diseñar portadas atrayentes, por ejemplo. Entonces me di cuenta de que si yo quería que mi libro sobresaliera en todos los ámbitos y que llegara a esa gente que nunca antes leyó un libro paraguayo, porque honestamente si uno se iba a nuestras librerías hasta hace algunos años, iba a encontrar que los vitrales estaban cargados de autores internacionales. Lógicamente, es mucho más interesante leer a un autor, digo para el público paraguayo general, leer a un autor que dice, número 1 del New York Times, recomendado por fulano de tal, libro de fantasía de George Martin, etcétera, etcétera, o Ken Follett, ya te lo compras asegurado porque además viene acompañado por el sello de una editorial importante, éxito en críticas, etcétera, etcétera. Y las editoriales que venían trabajando con muchos de nuestros autores no trabajaban absolutamente nada de eso. Y si yo quería hacer una diferencia, no digo que haya sido el primero ni mucho menos, pero si quería hacerlo de forma diferente, sabía que tenía que meterme de lleno. Entonces, en eso mi formación de abogado me ayudó muchísimo, porque me permitió manejar mis propios contratos con las editoriales, me permitió manejar mis contratos de distribución, conocer perfectamente mis derechos, saber cómo funcionan los derechos intelectuales, saber negociar con los artistas, etcétera, etcétera. Finalmente, con la ayuda de mi familia, y únicamente con la ayuda de mi familia, pudimos llevar adelante esto, que, como les dije, a finales del 2016 el libro era una cosita de 80 páginas, hasta que conocí a mi editora, Patricia Camp, y me dijo, esto tiene el potencial de mucho más. Profundizar las relaciones entre estos personajes, el prólogo, mandarlo al epílogo, etcétera, etcétera, y terminé convirtiéndolo en una novela de 200 y algo páginas, y después la novela la transformé en una saga. Y también trabajé con el artista Navet Cecitro, que ahora es paraguayo también, que ahora está trabajando para Marvel y para autores como Brandon Sanderson. Entonces, organizar todo eso requería no solamente trabajo de tiempo completo, sino también un manejo pleno de lo que era la parte de abogado y mis derechos y cosas como el diseño gráfico, etc. Tuve que aprender a diseñar mis propios banners en Photoshop, por darles un ejemplo. Son cosas que en Chile yo estoy seguro, por ejemplo, de que pasan con mucha menos frecuencia. Lo ideal, el sueño del escritor es acercarte a la editorial con tu manuscrito, que ellos te digan, bueno, fantástico, nosotros te publicamos, acá está el adelanto, lo único que tenés que hacer es estar disponible para nosotros 24/7, te mandamos a todos los rincones del país a que des conferencias y ya. No, en mi caso éramos nosotros nomás. Así que era el doble de trabajo, mentira, era 5 veces más trabajo, pero al mismo tiempo es lo que me permitió, por ejemplo, ir a Argentina, conocer a Arturo Pérez Reverte, hablar con distribuidores allá, y si no hubiese sido por la pandemia, ya habríamos estado distribuyendo en Argentina también este año. Entonces son las cosas que la abogacía te da también un poco de calle, te permite manejar eso. Y aparte, trabajé con contratos de artistas, llevé adelante negociaciones para artistas, derechos intelectuales. Es mi parte favorita porque te da mucho espacio para la creatividad. Pero si vamos al punto de cómo es llevar un trabajo principal, un rubro principal, y después dedicarte a la escritura, yo trabajaba a medio tiempo en la empresa familiar y eso me permitió tener ahorros, por ejemplo, para ir pagándole ya a mi editora, al ilustrador, a los correctores, a los historiadores que tenían que hacer la revisión. Iba pagando de a poco y después también le pedí un préstamo a mis padres. Gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer eso. Les dije, bueno, yo en 6 meses voy a vender 500 copias, siguiendo tal y tal plan y te voy a devolver el dinero. En un año voy a vender 1000 copias y así sucesivamente. Y te voy a ir devolviendo con creces. Gracias a Dios también se dio eso. Resultó acorde a lo planeado. Entonces, así que pudimos llegar hasta la 4ª edición y que hoy en día ya estoy enfocado de lleno a tiempo completo en lo que es literatura. Pero en general, nuestros autores no tienen esa facilidad
porque como les dije, sigue subsistiendo ese problema en muchas editoriales. Entonces yo tuve la gracia divina de no solamente tener esta familia que me apoye, sino también tener los conocimientos para desarrollar todo esto y tener a los amigos que me pudieron decir esto está bien y que fueron suficientemente objetivos para decirme esto puede ser mejor. Entonces, digamos que a grandes rasgos esa fue la manera con la que logré congeniar el derecho con el ejercicio de la profesión de escritor y posteriormente también con lo que era el trabajo en la empresa familiar. Posteriormente después ya me fueron contratando para ser guionista de cómics, para guionista de cortometrajes, después ya dirigí mi propio corto, y son las cosas que únicamente estando 100% metido en el tema pueden surgir, porque tengo un amigo librero que decía, muy sencillo lo que decía, hay que estar, y funciona para todo en la vida, no podés dejar que otros se encarguen. Mentira, podés dejar, pero si vos no estás al frente, entonces nada se va a mover. Entonces, digamos que esa es una pequeña cosa que estoy aprendiendo también a lo largo de este tiempo. No sé si respondí tu pregunta, Francisca. Sí, la respondiste. Y me surgen a partir también de tu respuesta a las preguntas y algunas cosas a subrayar que me parecen interesantes y creo que estamos en sintonía también entre Paraguay y Chile, que tiene que ver con la autogestión muchas veces del ejercicio de la escritura. Finalmente somos quienes en el fondo escribimos, muchas veces nos editamos, está también esta noción de editarnos colectivamente y terminamos también haciendo nuestra difusión, como decías tú, para promover el libro. Te iba a preguntar, Marco, ¿conoces a Jorge Baradit? Escritor chileno, también toma, muy parecido también a lo que tú haces, el género de ficción histórica y que ha tenido mucho también impacto y también polémicas acá. Lo subrayo porque Jorge Baradit también está acá y me imagino que eso está allá, están en los topes de compra de libros en Sudamérica. Y eso finalmente, como tú decías al comienzo, nos habla también de un fenómeno particular y que esperamos también que se mantenga con el tema de la novela histórica. Marco, nos han preguntado dónde, si puedes subrayar, dónde podemos encontrar tus sagas. Actualmente está disponible en Amazon. Te pregunto, ¿la de Jorge también está online? Antes de continuar. Sí. Me preguntas por la novela de... bueno, la voy a buscar. Sí. Sí, también está. Pero él ha sido más promotor también del tema físico. Después te podemos compartir ahí el link de la novela. Me encantaría. Sí, El Paso de los 400 se puede encontrar en Amazon. Lo buscan directamente, El Paso de los 400. Y también todas las otras novelas que les mencioné, que después me pueden escribir a mi Instagram, Marco Augusto Ferreira, pueden escribirme en Facebook. Si quieren conocer otras novelas que pueden encontrar en Amazon, les puedo poner ahí todo el listado sin ningún problema. Están, como les digo, todas en Amazon. El Paso está a $6 y realmente es de mucha ayuda para los escritores paraguayos que se pueda dar a conocer de esta manera. Y de nuevo, muchísimas gracias otra vez por el espacio. Muchísimas gracias a ti. Estábamos conversando con Marco Augusto Ferreira, autor del Paso de los 400. Marco, también dejar la invitación de que esta conversación se va a alojar también en filsavirtual.cl, así que quienes quieran volver a repasar o conectarse por primera vez, también pueden encontrar esta charla y otras charlas que hemos tenido durante el día y desde el 1 de diciembre en Filsa Virtual. Así que te agradezco enorme, Marco. Vamos a seguirte por redes sociales, y también desde la Cámara te agradecemos también tu presencia. No, mi agradecimiento profundo va hacia ustedes, hacia la Cámara, a vos, Francisca, y Lorena también por todos los postings. La pasé súper bien y luego les agradezco
que los autores paraguayos tengan también este espacio, porque como te digo, están esas historias, y George Martin con Juego de Tronos no se imagina lo que nosotros tenemos para contar acá, porque la cantidad de traiciones que se produjeron en los últimos años y que derivaron en la muerte de muchísimas personas, actos súper recontra injustos. Si hablamos solamente de la dictadura, estamos repletos de historias. Alcibiades González del Valle, con Viento Negro, uno de nuestros premios nacionales de literatura, es un genio escribiendo, cuenta historias que te atrapan, que te llegan al alma también, pero me quedaría hablando un montón también de eso si pudiera. Así que gracias, muchísimas gracias. Quizás más adelante, va a haber otra ocasión para seguir conversando. Hasta luego, Marco. Así será. Chao, Francisca, chao a todos. Chao, Leo. Agradecemos la presentación, charla de intrigas, héroes, traidores y desertores, la ficción histórica en el Paraguay de hoy. A nombre de la Cámara Chilena del Libro, agradecemos su presencia y le invitamos a las actividades que desarrollaremos el día de mañana.